Tecleando la URL obj.ayesa.link accederemos al portal web del observatorio. Dicho portal web se convierte en la cara visible del sistema hacia el exterior y consiste en un portal típicamente con información sobre información institucional, marco jurídico, políticas y planes nacionales, investigaciones, publicaciones, referencias. Tiene asociado un completo gestor documental que permite la organización y control de toda la documentación a publicar como normativa, documentos de investigación, boletines periódicos de información, etc. A su vez, dicho gestor documental permite la visualización directa de los documentos sin necesidad de ningún plugin adicional o bien su descarga directa. Desde la página principal, si pulsamos sobre la opción cuadro de mando, accederemos a la parte privada. Esta parte requiere que introduzcamos nuestro usuario y contraseña. En la parte privada se nos mostrarán las opciones de menú que nos dará acceso a los distintos dashboards, cuadro de mandos, informes, pantallas analíticas y el acceso al visor de mapas. Entrando por ejemplo al dashboard primero, podemos ver un ejemplo en el cual disponemos la sección de criterios de filtro en la parte superior, información relativa a qué fecha y momento del tiempo han sido actualizados los datos, y así distintas secciones como pudieran ser las denuncias, expedientes, clasificados por especialidad y unos gráficos relativos al top 10 por distritos fiscales, así como el evolutivo desglosado por especialidad. Al modificar los criterios de filtro, automáticamente se nos refresca los datos del dashboard. Si accedemos, por ejemplo, a otro tipo de dashboard, en este caso el de tipo de parte, veremos información relativa a las distintas personas que han sido registradas en el sistema mediante casos que ingresaron al observatorio judicial. Podemos ver estas personas, tanto físicas como naturales, desglosadas por la tipología o especialidad de delito cometido: penal, civil, familia, etc., pudiendo consultar en cualquier momento años de ingreso posteriores al actual. También tenemos la posibilidad de ver a nivel total o de seleccionar directamente un distrito para centrarnos en nuestro ámbito de análisis. Desde la página de inicio también tenemos la posibilidad de acceder a las pantallas analíticas que nos van a permitir navegar por los datos desde niveles consolidados hasta niveles de detalle. En primer lugar, seleccionaremos el modelo de datos que queremos consultar, por ejemplo, un seguimiento de casos, y mediante técnicas de arrastrar y soltar confeccionaremos nuestro informe. En este caso estamos mostrando un informe en el cual seleccionaremos el indicador número de casos para el ejercicio concreto 2015. Si ahora quisiéramos tener esta misma información desglosada por distrito fiscal, simplemente tendríamos que incorporar esta dimensión o perspectiva de análisis a nuestro informe. Nos permite funcionalidad tal como ordenar, ascendente, descendente, incorporar o eliminar secciones de nuestro informe, posibilidad de visualizar nuestra información en formato tabla o en formato gráfico, con distinta tipología de gráfico, cambiar el indicador que estamos analizando. Vamos a cambiar, por ejemplo, el número de casos a la tasa para ver una comparativa real entre los distintos departamentos en función de su población, y vemos que ahora la ordenación es diferente con respecto al valor absoluto del número de casos. Podremos desde la misma pantalla cambiar a otro nuevo modelo de información, en este caso al de seguimiento de delitos. Vamos a construirnos un informe en el que veremos cómo podemos navegar desde niveles consolidados de información siguiendo el número de casos a total 2015, lo desglosamos por distrito fiscal y nos quedaremos con el distrito fiscal con el que dispone de mayor número de casos, en este caso Lima. Al quedarnos ya con el distrito fiscal Lima, lo siguiente que haremos será desglosar esos casos por especialidad.
Vemos que hay casos de especialidad de penal, familia y civil. Si nos centramos en la especialidad penal, podemos incluso verlo por su código penal. Vemos la distinta tipología de delitos por código penal. Vemos que tenemos contra el orden económico, contra la familia, contra la libertad, etcétera. Y podemos profundizar, por ejemplo, mostrando los hijos de la tipología contra la libertad. Si nos quedamos con violación de la libertad sexual, y en concreto violación sexual, vemos que tenemos 63 casos. Ya centrándonos en Lima 2015 para casos de violación sexual, podríamos ver características, por ejemplo, de las víctimas. ¿Cuántas víctimas han sufrido este tipo de delito? Vemos que tenemos 61 víctimas. ¿Y cuántos victimarios han cometido el delito? En este caso, 59 victimarios identificados. Podríamos consultar a un nivel de detalle superior para ver cuál es el sexo de nuestras víctimas. Vemos que tenemos personas que aún no se ha identificado el sexo, aquellas que son masculinas y femeninas. Si nos quedamos con el sexo femenino, incluso podríamos llegar a consultar el tramo de edad de dichas víctimas. Vemos que, por ejemplo, nos podríamos quedar con víctimas entre 7 y 12 años que han sufrido violación y ver características de la persona que la ha cometido, es decir, del victimario. Podríamos ver, por ejemplo, qué edad tiene la persona que ha cometido dicho delito. Está entre 18 y 24 y en concreto 23 años es lo que tiene el victimario. Si quitamos, por ejemplo, el criterio de filtro del tramo de edad de la víctima, vemos que tiene 12 años. Si quitamos ahora el tramo de edad, estaríamos viendo ya el desglose de víctimas por violación sexual, las edades que tienen las víctimas y los victimarios. Otra de las funcionalidades que aporta el portal del Observatorio de Criminalidad es poder consultar lo que se denomina el mapa del delito. Ver la misma información que tenemos disponible en las pantallas de análisis, pero a través de tecnología GIS, representación geográfica de los datos, gracias a la posibilidad que tenemos de georreferenciar la ubicación geográfica en donde se han cometido nuestros delitos. Tenemos la posibilidad de filtrar la información por todas las perspectivas de análisis que teníamos disponibles en nuestros modelos. Por ejemplo, vamos a quedarnos con los casos del 2014 y vamos a visualizar el indicador tasa de casos. De esta forma estaríamos consultando el mapa geográfico por nuestros distritos en función de qué distritos tienen una mayor tasa de casos de delitos. También permite la posibilidad de navegar desde niveles superiores a niveles de detalle. Partemos ahora desde el distrito fiscal al departamento. Del departamento podríamos navegar a consultar la información relativa a la provincia, y el mayor nivel de detalle sería de provincia a distrito. Estaríamos viendo en dónde se están cometiendo mayor tasa de casos para el distrito fiscal de Madre de Dios. Tenemos posibilidad de alejar y acercarnos mediante técnicas de zoom. Y con esta breve vídeo hemos visto la funcionalidad